Buenas tardes, mi nombre es Edwin Morea. En la tarde de hoy voy a realizar un análisis del libro A Puro Pulso, dándole un enfoque hacia lo que venimos trabajando en el curso, que es el estudio de estrategias de mercado. De estrategias. El libro nos cuenta cinco historias de personas con diferentes características, 5 historias de vida, de 5 personas que al día de hoy marcaron o son ejemplo de personajes con un emprendimiento y con unas ganas de salir adelante que nos sirven de ejemplo a muchos de nosotros. Se caracterizan por ser personas muy humildes, y todos arrancaron de tener necesidades, de sus propias necesidades. Eso los lleva a la búsqueda de oportunidades, es decir, a buscar oportunidades de negocio para poder suplir esas necesidades. Dentro de su análisis, primero haciendo un nombramiento general, encontramos, por ejemplo, que muchos de ellos entendían que, por ejemplo, hacia la zona franca, hacia la zona de Fontibón, era donde se encontraba todo el ámbito de industria, el ámbito comercial, el ámbito empresarial. Casos como la señora María de Chávez, casos como el del señor Gumercindo Gómez, que tuvieron la posibilidad de establecer su negocio en un sitio donde ya se ganaba con saber de que allí se encontraba todo el ámbito empresarial. Entonces ya por ahí ellos entraban ganando, porque nosotros como clientes tenemos una tendencia, y es a ir a buscar eso que uno necesita a sitios específicos. Para colocar un ejemplo, si uno para Navidad quiere comprar una bicicleta, por ejemplo un hijo, hacia el sector de la calle 13, abajo de la Caracas, uno encuentra diferentes almacenes donde encuentra todo tipo de bicicletas a diferentes costos, con diferentes características, donde precisamente al cliente le brinda la posibilidad de seleccionar lo que uno quiere. Para citar otro ejemplo, Unilago sabemos que es un sector de tecnología donde nosotros encontramos aparatos electrónicos. Actualmente hablamos de teléfonos inteligentes, donde encontramos todo tipo de ensamble de computadores, como uno lo quiera, pero hay diferentes almacenes, hay diferentes sitios donde uno puede recurrir y al cual uno puede acceder para buscar lo que más le conviene. Todo eso está ubicado, todos esos sectores se ubican mediante análisis de mercado. El que estén todos ubicados en el mismo sector significa que el cliente los va a buscar, porque allí es donde va a encontrar diferentes opciones. Entonces, más que ubicarse por la competencia, es por un tema de atracción de clientes, que es donde coincide y donde entramos a hablar de una estrategia comercial. Vamos a hablar, en este caso, de nuestro primer personaje, que es la señora María de Chávez. Como lo decíamos, arrancamos de una historia donde han sido muy humildes, donde a nivel familiar son personas que se formaron sin muchos de ellos, sin su papá, sin su mamá. Entonces eso los obligó a que comenzaran a buscar alternativas
para poder salir adelante. En el caso de la señora María de Chávez, fue una persona que comenzó a trabajar desde muy joven, y ella comenzó, o su pensamiento ya lo tenía muy claro en cuanto a que ella quería tener su propio negocio, y arrancamos con toda la parte de lo que son los esmaltes. Ya vamos a ver un poco, vamos a hacer un paréntesis, porque digamos que ella, según lo que nos cuenta el libro, arrancó con el tema de los esmaltes, pero hubo un momento en el que hizo un alto en el camino y se fue por otro lado, por otro enfoque, y fue cuando, junto con su esposo, colocaron una droguería. Ahí estuvieron ya un primer estudio del mercado, y ubicaron su droguería hacia la zona del barrio Santa Fe. Sabemos que es un barrio en este momento de tolerancia, donde pues, como todos sabemos, existe la prostitución, pero al hablar de prostitución, sin ser machista, hablamos de mujeres. Entonces, ¿qué generaba eso? Una gran demanda, en ese caso, de necesidades de esas mujeres, y cuenta el libro de que las personas en general se acercaban a la droguería. Ellos en su momento no tenían esa capacidad para contar con todos los medicamentos y con todo lo que en este momento uno encuentra en una droguería, pero ellos se enfocaron ¿en qué? En el servicio, en la atención, de tal manera que cuenta el libro en que la señora María iba y buscaba otras droguerías lo que llegaban a pedirle, pero cumplía con lo que necesitaba el cliente. Ya buscando nuevas oportunidades y mejoras en su negocio, ya buscaron un socio, y pues junto con el esposo, la señora María y ese socio, lograron mejorar lo que en ese momento estaban formando, su droguería, y ya por necesidades ya familiares, la señora María y su esposo, ya teniendo sus primeros hijos, decidieron viajar a Estados Unidos, dejando a cargo de la droguería pues a su socio. Y ahí se presenta un primer inconveniente, y es que cuando ellos toman la decisión de volver, encuentran que el socio, por ejemplo, vendió la franquicia, vendió el negocio y los dejó brazos cruzados. Entonces, ¿qué les tocó? Pues tuvieron un primer inconveniente, pero aún no desfallecieron, y ahí encontramos la perseverancia, las ganas de salir adelante, y ahí fue cuando ellos retomaron todo el tema del esmalte y montaron otra vez su pequeño negocio en un garaje, ¿sí? Sí, como lo cuenta el libro, ahí hablábamos de que el esmalte era muy rudimentario, describe que el material, digámoslo así, era muy rudimentario, pero lo que llamaba la atención era el color de esos esmaltes. Y sabemos que muchas de las cosas ingresan por los ojos, y sabemos, y eso lo tenemos claro, sabemos que todo entra por los ojos. Entonces a ellos ya tenían un plus, a ellos tenían un valor agregado, y ya tenían su cadena de valor, ¿sí? Ya con el tiempo entonces lograron ellos como intentar perfeccionar su producto, y de ahí es donde encontramos que actualmente la señora María Chávez es la dueña de Empresas Jolie Deveau, que como todos sabemos tiene la franquicia del Reinado Nacional de Belleza. Actualmente se mueve en ámbitos nacionales e internacionales, y la conocemos como una de las mejores empresarias, de las grandes empresarias de nuestro país. Ahora vamos a hablar de otro caso, que es el señor Gumersindo Gómez Caro, que, como nos cuenta el libro, fue una persona que desde muy joven comenzó a trabajar. Algo que me parece muy curioso es ese pensamiento, esa estrategia, y él tenía muy claro lo que quería hacia un futuro. ¿Por qué? Porque en ese momento
Don Gumersindo tenía un familiar que le ofreció un empleo. Ese empleo lo había logrado con el gobierno y era de barrer las calles, pero a su vez paralelamente también tenía otra oportunidad y era ser asistente de carpintería. De tal manera que la diferencia entre esas dos oportunidades era pues los ingresos, mientras que en el negocio de barrer las calles iba a ganar 3 veces de lo que se iba a ganar como carpintero. Él fue un poco más estratega, más futurista, y entendió que a él le iba a hacer más grande aprender una cosa nueva, porque si él ingresaba como barrendero, sin desmeritar ese trabajo, no le iba a dar como esas oportunidades de crecimiento, y él pensaba que por ahí se podía estancar. Entonces él dejó de un lado el dinero y se proyectó a nivel de conocimiento, a nivel profesional. De hecho, ahí encontramos que él comienza a trabajar con toda la parte de carpintería, y habla el libro de que pues él comenzó a trabajar con la parte de carpintería, entonces comenzó a trabajar con todo el tema de colchones, y ahí encontramos nuevas necesidades, porque él quería perfeccionar su producto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que de acuerdo a esa segmentación, a ese tipo de clientes, él pudiera cubrir con todas sus necesidades. De acuerdo a eso, él se vio en la necesidad de crear una máquina que le permitiera diseñar esos resortes. Al principio fue muy rudimentario, pero él sabía que el mercado, que ese tamaño de mercado iba a poder cubrir ese esfuerzo que él tuvo que hacer para crear esos resortes. Entonces también habla el libro de que él tenía un pensamiento muy claro de lo que eran sus metas y sus objetivos, debido a que él sabía cuánto le podía costar hacer un colchón. Para el ejemplo data de que le costó 25 pesos, pero también sabía lo que él podía recuperar, y él habla de que su mejor colchón, el que mejor ha diseñado en toda su vida, le costó 25 pesos en diseñarlo, crearlo, pero también lo vendió en 50 pesos. Entonces encontramos que no solamente cubrió los costos y gastos que tuvo sobre su colchón, sino que adicional a eso logró sacar el doble, y eso es lo que, digamos, pagó su trabajo, ¿sí? Entonces aquí encontramos esas oportunidades y ese emprendimiento y esas ganas de salir adelante, no solamente como dueño, sino llevándolo también a un tema de empleado. Recordemos que él tuvo la posibilidad de trabajar como carpintero, pero él era tan bueno que él intentó renunciar en varias ocasiones, pero el jefe que él tenía en su momento, es más, le ofrecía mejores condiciones para que siguiera trabajando con él. Entonces no solamente lo veía desde un ámbito de jefatura, sino un ámbito como empleado, y eso también le daba un gran campo de acción sobre el cual él podía trabajar. Hoy Don Gumersindo se conoce como el dueño de Colchones El Dorado, y como le decíamos al inicio, un muy buen ejemplo de una persona emprendedora con ganas de salir adelante y capaz de lograr muchas cosas. Nuestro tercer personaje es el señor José Eduardo Hernández. Don José Eduardo, de acuerdo a lo que nos indica el libro, fue una persona que ya tenía claro hacia qué mercado se quería mover. Él arrancó su primer negocio, fue creando cortinas para carros. Él se asoció con algunos de los familiares, pero desafortunadamente no le fue muy bien, de tal manera que él perdió alrededor de 1 millón de pesos. Habiendo quebrado, él tuvo la necesidad de trabajar, y ahí es donde él tuvo la necesidad y encontró trabajo como taxista. Dentro de lo que tuvo la posibilidad de desempeñar, que es ser conductor de taxi, él vio diferentes oportunidades, pero él vio que había una oportunidad, él vio que había campo de trabajo, necesidades de clientes, motivo por el cual él narra el libro que
que escuchó un decreto del gobierno que les permitía tener un crecimiento y el cual él se propuso ser dueño de una empresa de taxis, pero tuvo muchos problemas porque ahí entra algo que es muy importante y es la competencia. O sea, habían otras empresas, todo el ámbito de transporte es un negocio de alta competencia, entonces tuvo muchas trabas, le hicieron mucho la guerra, hubo malas prácticas que en algún momento generaron que él tuviera impedimentos para salir adelante, de tal manera que esa competencia movió diferentes herramientas legales, políticas por decirlo así, que generaron que él tuviera que cumplir con unas condicionales para poderse mantener en el negocio, de tal manera que ahí se le presentó otra necesidad, pero él fue muy perspicaz y supo que debía buscar un aliado, que debía buscar personas que le ayudaran a sacar su negocio adelante. Ahí es ahí donde él habla con empresas Chevrolet y es ahí donde él toma la decisión de asociarse, y ahí es donde logra cumplir con los requisitos, que era una cantidad de taxis para consolidarse como empresa de transporte, y es ahí donde él alcanza el éxito de su negocio. Algo muy importante, al haber sido el taxista, conocía las necesidades. Él ha sido una persona que su éxito lo ha llevado, o sea, lo ha llevado a ser tan exitoso porque él se preocupa mucho por sus empleados, de tal manera que él compró como una especie de hotel hacia las afueras de Cundinamarca, creo que hacia la parte de La Vega. Eso lo convirtió como una especie de club donde los taxistas van a descansar. También organiza actividades como competencias deportivas, habla de campeonatos de tejo, que eso ayuda a que sus empleados se sientan más satisfechos de trabajar con ellos, y que finalmente, al ser ellos una empresa prestadora de servicio, va a garantizar que sea una empresa de servicios con calidad, y pues eso es lo que lo hace tan exitoso en el ámbito del transporte, del taxismo, digámoslo así. Nuestro cuarto personaje es don Alberto Carvajal. Es un señor líder sindical con una perspectiva muy diferente. Digamos lo que hablamos de él como, sin desmeditar las otras tres personajes de la historia que hemos hablado. Es una persona que fue mucho más preparada, pues de hecho fue el presidente de FECODE. Él se caracterizó por ser un representante de los maestros colombianos y contribuyó a la fundación de numerosos sindicatos, entre ellos sindicatos en empresas aéreas y sindicatos de trabajadores civiles en toda la parte militar, en el hospital militar, por ejemplo. Pero lo más importante es que él logró formar sindicatos, pero nunca tuvo la necesidad de acudir a la violencia. Entonces, eso es un mérito más de él, porque encontramos que en todo el mercado existen también mercados sin ánimo de lucro, y creo ahí que es donde él se hace presente, debido a que él no buscaba nada en particular, pero sí buscaba el beneficio de otras personas. Y él tuvo la capacidad de consolidar de alguna manera, digámoslo así, su propia empresa, pero adicional a eso, lograr clasificarla de acuerdo a las diferentes necesidades que en su momento se presentaban. Entonces, toda la parte, por ejemplo, de los maestros, hablábamos también de los empleados de empresas del gobierno, por ejemplo, en el ámbito militar. Entonces, fue pionero, como lo decíamos, en toda la parte sindical, y eso también es de una gran importancia. Para finalizar, hablamos del señor Manuel Antonio Alzate, que al igual que la señora María, digamos, se caracterizó por encontrar alianzas, ¿sí? Por ser una persona que aprovechó empresas que en su momento tenían un alto performance empresarial, y que de hecho le sirvieron de trampolín
para que él pudiera salir adelante. El caso es muy básico. Él cuando comenzó toda la parte de negocio, él comenzó a trabajar con ropa. Entonces él pensó que podía acudir yo recuerdo mucho que hace 20, 25 años, digamos, lo recuerdo así, mi mamá iba al Only o le iba a comprar la ropa de nosotros, o sea, ya era el boom, era lo último de moda para ir a comprar ropa. Entonces él pensó en eso, sabía que allá había un gran mercado, habían bastantes clientes, entonces lo que él hizo fue ir al Only y mostrar su ropa. A ellos les gustó y ellos comenzaron a hacerle una gran cantidad de pedidos. Sin embargo, a pesar de que le estaba yendo bien, él exploró otros mercados y ahí es donde él se convierte en el mayor propulsor de negocio en cuanto a todo el tema de lo que nosotros hablamos de películas. Sabemos que durante casi 27 años él logró consolidar a Betatonio como la empresa de entretenimiento y diversión en la ciudad de Bogotá, por ejemplo. Y él tuvo una característica muy especial, y es que a él le tocó competir en su momento con Blockbuster, que traía o que venía con nuevas ideas, de tal manera que recuerdo mucho que Blockbuster no solamente amplió su almacén, sino que ya, por ejemplo, ofrecía parqueaderos. Cuando usted entraba, entonces ya ofrecían toda la parte de alimentos para acompañar a las películas, ¿sí?, que iban a llevar. Entonces a él le tocó pues buscar nuevas alternativas para poder mantenerse en el mercado, y él logró, como le decía, mantenerse durante casi 27 años en una competencia sana, pero buscando nuevas alternativas. Entonces, ¿qué analizó él? Él buscó estrategias que le pudieran permitir mantenerse, y por ejemplo, él compitió con cosas como entrega a domicilio, es decir, yo llamo y pido la película y a mí me la llevan a la casa. También tuvo que hacer un análisis del mercado, mirar qué valores, o hacer un análisis de la competencia en cuanto a su producto, y tuvo que hacer una reducción de precios, tuvo que lanzar promociones. Entonces de ahí nace todo el tema de que lleve 3 películas y pague 2. Y él se caracterizó, que eso es lo que para mí es fundamental y lo mantuvo en competencia, fue conocer a sus clientes. Él se encargó de conocer a cada uno de los vecinos del sector, y esa era como su premisa. Entonces él se convirtió como en un tendero más de cada una de sus tiendas de video, y eso fue lo que a él lo ayudó a mantenerse en esa competencia. Sin embargo, pues ya, como todos sabemos, ya los factores de la piratería fue algo que definitivamente no pudo resolver, y contra eso sí definitivamente no le pudo dar de pronto no le pudo dar ideas que le permitieran mantenerse, y por eso fue lo que realmente lo llevó a que finalmente tuviera que terminar con Betatonio. Pero sí encontramos que cuando tuvo competencia tuvo que reaccionar y mirar toda la parte de tendencias del mercado, mirar también un tema de segmentación, y respecto a eso tener una proyección de qué era lo que iba a vender con esas estrategias que tuvo que implementar. Para hablar de un modo general, encontramos en estos 5 personajes, en esas 5 historias, que todos nacen de una necesidad, todos nacen de una búsqueda de oportunidades. Esas necesidades generan oportunidades de negocio. Cada uno tiene historias diferentes. Uno es en la parte de cosméticos, otro es en la parte de transporte, otro es en la parte de comodidad, de colchones, otro que no tiene nada que ver con producto, pero sí con un servicio, y otro de alguna manera con todo el tema de producción de entretenimiento. Son mercados totalmente diferentes, pero que tenía claro uno definido su negocio. Entonces, de acuerdo a eso, ellos tuvieron que pensar en, digamos que a medida que fue pasando el tiempo, en realizar ese análisis y mirar a los clientes que querían abarcar,
Sabemos que, por ejemplo, para el tema de las películas, no es lo mismo ofrecer una película a un adulto que a un niño, ¿cierto? Saber qué tendencias del mercado hoy, entonces, digámoslo, para el caso de los colchones, ¿cierto? Que con plumas, que se doblen, eso es importante, analizar lo que pide el mercado en el momento, ¿sí? Y todo ese mercado, todo lo que puede cubrir. Entonces, por ahora ese es mi análisis, espero sirva de ayuda para las personas que hacen parte de este curso y espero recibir todos sus comentarios y todas esas oportunidades de mejorar respecto al mismo. Agradezco mucho su atención y hasta la próxima.